El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Radio Pesadilla. Mi nombre es Alejandra Gómez y estamos aquí muy contentos de estar en un programa más con todos ustedes. Quiero darle la bienvenida a aquellos que se van integrando. Por ahí ya va llegando Evaristo Muñoz, dice buenas noches Radio Pesadilla y Nightmares. Muy buenas noches, Evaristo, y les quiero pedir que vayan compartiendo la transmisión para que más personas se vayan uniendo a este programa que les tenemos preparado. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Oscar el día de hoy. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, compañeros, y a todos los Nightmares, como bien dice Ale, que ya se nos están uniendo y que nos van a escuchar a través de las diferentes plataformas, como son Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast, ¿verdad? Así que no hay excusas. Si se perdieron el programa, bueno, muy fácilmente lo pueden encontrar y escucharlo a lo largo de la semana. Y podrán encontrar también pues los episodios pasados para que no se pierdan ninguno, ¿verdad? Quiero dar también la bienvenida a mi compañero y hermano Gus. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar, Ale? Queridos Nightmares, muy buena noche tengan todos. Y pues bueno, una vez más ya preparados con el canal directamente ya disponible para todos ustedes. Recuerden que desde este momento ya estamos recibiendo todas sus anécdotas a través de nuestro WhatsApp. Está ahorita justamente anclado a través de un comentario en este chat, en esta transmisión. También lo pueden encontrar por ahí a través de la descripción del live que tenemos en este momento. Y para los que no quieran batallar también pues tenemos, les vamos a pasar directamente el número, el cual es el 52 618 145 5655. Y pues bueno, también recuerden que tenemos habilitado un correo electrónico que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Entonces pueden hacernos llegar sus anécdotas a través de audio o a través de nota de voz, a través de texto, como sea más cómodo para ustedes. Y pues bueno, la verdad es que con muchas ganas de escuchar todo lo que nos tengan que platicar esta noche. Del otro lado, pues bueno, tenemos aquí a mi hermano y amigo Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, hermano y equipo. Ya se va por aquí agregando también más gente, de verdad, muchísimas gracias. Ya tenemos más saludos, dice Alejandro Guardado, buenas noches, bienvenido Alejandro. Daniela Osorio dice, hola, buenas noches, soy nueva, saludos desde Venezuela. Saludotes a Venezuela, claro que sí, y a todas las partes de la República Mexicana, de donde también nos están escuchando, les agradecemos bastante. Dice Denise, buenas noches, bienvenida Denise, ya también fan del programa cada fin de semana. Y por aquí también Alfredo Piña que dice buenas noches, saludos del fan número 1 de Ale. No sé si quieres por ahí contestar, Ale. Muchas gracias, hola. Muy bien. No, mándale un besito, aunque sea. Sí, muchos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordarles que ya tenemos Patreon, así que ustedes pueden convertirse en colaboradores de este grandioso programa a través de la liga patreon.com/Radio Pesadilla, en donde a partir de $1 al mes, ustedes pueden estar apoyando este proyecto y además van a recibir por ahí ciertas recompensas muy interesantes, así que asómense a nuestro Patreon también. De igual manera, hacerles la invitación de que nos manden sus relatos, nos manden sus anécdotas, aunque no tengan nada que ver con el tema.
pues este es únicamente para darle dinamismo a nuestro programa y platicar sobre algo en particular, pero ustedes nos pueden mandar una anécdota de algún suceso paranormal que les haya sucedido para compartirla aquí con toda la comunidad Nightmare. Y pues bueno, déjenme saludar, bien llegando más personas, bienvenidos, qué bueno que llegan. Josh por ahí dice, hola, doctora Ale. Hola, Josh. Y Harold Kors que dice, excelente ambiente, vamos Radio y Pesadilla. Bienvenido, hermano, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, no sé, Ale, si gustes comenzar a hablarnos un poquito de el tema de esta noche. Claro, como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta por el título que lleva la misión, vamos a platicar de hoy es acerca del Triángulo de las Bermudas. Yo creo que prácticamente cualquiera de nosotros ha escuchado hablar al respecto un poquito de este tema, y de hecho cuando por algún motivo, no sé, hay algo que no encontramos o desaparece misteriosamente, pues hacemos inclusive referencia a esto, ¿no? Al Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, ¿realmente sabemos qué es el Triángulo de las Bermudas o qué tipo de leyenda involucra o qué hay detrás de todo este misterio? Y bueno, se han escuchado bastantes cosas que en esta zona en particular pues han desaparecido barcos, aviones, personas, y es todo un misterio realmente. Entonces sí es algo de lo que da bastante para hablar. Y bueno, realmente este lugar está formado por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar, realmente una zona extensa que, como les mencionaba, sí hay algo particular en este lugar que precisamente llama la atención de tantas personas, que es que se ha contado que cientos de barcos han desaparecido en este lugar, y inclusive hasta cerca de 100 aviones que se sepa aproximadamente han desaparecido, y por supuesto miles de personas ahí. Ahora, ¿dónde están estas personas, estos aviones, estos barcos? Se queda la duda. Bueno, están desaparecidos en el fondo del mar, se fueron a otra dimensión, o inclusive ya se ahonda en teorías de que a lo mejor llegaron a la ciudad perdida de Atlántida. Realmente hay muchas especulaciones respecto a esto, y a lo mejor pues no tiene una explicación tan misteriosa como todas estas teorías que existen. Pero bueno, realmente, como sabemos, a las personas siempre nos ha gustado añadir un poquito de misterio, de leyenda a los fenómenos que no se pueden demostrar o que no han tenido alguna explicación como tal. Así es, fíjense, el Triángulo de las Bermudas, todo el mundo lo hemos escuchado, y digo, es objeto de, pues, de la imaginación, ¿no? O sea, de ya cientos de películas, de libros, de historietas, de leyendas, de cuentos, de todo. O sea, está en todos lados, y literalmente a cualquier país que vayas, pues va a haber gente que conozca este fenómeno por lo mismo de lo extraño que parece. Y pues esperamos tratar de desentrañar un poquito, ¿verdad?, qué es este misterioso lugar. Antes de pasar a la siguiente sección, tenemos por ahí ya relatos en fila que gracias a ustedes nos lo han hecho llegar a lo largo de la semana. Así que pues, ¿qué les parece, compañeros, si empezamos con estos relatos? Sí, ya tenemos aquí varios relatos que nos han estado enviando. Les tengo aquí uno que nos envía Claudia desde Durango. Dice así: hola, buenas tardes. Tengo tiempo queriendo escribirles. Antes de comenzar mi relato, quiero felicitarlos por su maravilloso programa. Cuando yo era niña, aproximadamente tenía 6 años, mi papá y yo fuimos a buscar a un tío en un restaurante que estaba por las Alamedas. Era 1989. Eran como las 7, 8 de la noche. Cuando mi papá estaba hablando con mi tío, yo estaba cerca de ellos, jugando en un escalón. Cerca de ahí había un árbol grande, y pasado unos minutos me dio una gran necesidad de voltear en esa dirección. En ese árbol
estaba un señor recargado. Estaba vestido de negro y traía un sombrero de ala ancha, muy elegante. Lanzaba una moneda al aire, sin dejar de mirar hacia nosotros. Del principio me dio miedo, y solo abracé a mi papá por las piernas, evitando que ese señor me viera. Días después, comencé a tener una pesadilla muy recurrente, la cual se presentaba así. Estaba yo caminando por las alamedas y me encontraba al señor que les comento, pero él me regalaba rosas rojas. Siempre me las daba de una en una, aumentando la velocidad de entregarlas. Era desesperante tener esa sensación de tener las manos llenas, y él solo sonreía maliciosamente. Este sueño siempre iba acompañado con fiebre. Era un sueño que tenía aproximadamente 4 veces a la semana, y fue aumentando hasta que acapararon los 7 días. Lo raro es que no lo soñaba si tomaba una siesta, era solo por las noches. Así estuve teniendo este sueño hasta que mi mamá se asustó que todos los días tenía fiebre y me llevó al doctor, y encontraron que tenía un soplo en el corazón. Cuando comencé el tratamiento, recuerdo que soñé con el Señor, y me tomó del brazo y me dijo: «No será la última vez que te veo». Muchos años más tarde, conocí a una señora que sabe mucho de hierbitas y medicina maya y mexica, y cuando me vio la primera vez, me pidió que me descubriera los brazos. Me los revisó y me dijo: «El curro te marcó y por algo te quiere». Obviamente me dio muchísimo miedo y le dije con risa nerviosa: «¿Por qué dice eso?». Y me dijo: «Este lunar no es un lunar. Has soñado con un hombre así». Y me dio la descripción del hombre que soñé. Solo asentí con la cabeza y me dio un té que sabía horrible. Ahora solo he soñado con él en 2 ocasiones, y las 2 veces me han encontrado cosas fuertes médicamente. No sé cuál es su función, no sé si es el curro, pero coincide que es cuando lo sueño, que requiero atención médica urgente. Ok, pues es muy interesante. Muchísimas gracias por ese relato. La verdad es que por lo menos aquí en la zona en la que nosotros vivimos, donde radica este programa, que es Durango, este personaje famosísimo, el famosísimo Curro, es un representante, digamos, muy repetido en varias leyendas. Y básicamente la cultura, o más bien como que ya la gente lo reconoce y lo asimila directamente con una entidad demoníaca, ¿no? La gente de antaño, al menos aquí en Durango, siempre decía que el Curro, cuando se te parecía, pues era una persona elegante, con ropa de época, muy alto y con rasgos que a veces no podían como que definir del todo, pero pues básicamente era el demonio, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una figura que se ha repetido a lo largo de los años y que mucha gente asegura habérsela topado en situaciones bastante, pues digamos, impresionantes. La gente no se olvida de sus encuentros con esta entidad y pues bueno, muchísimas gracias por ese relato. Ahí sí nada más complementar que está peligroso ahí el hecho de que esté marcada, ¿no? Y por fortuna ya lo toma como signos de que algo pues malo le está pasando, ¿no? Y que puede detectarse a tiempo, ¿no? Entonces sí, pues tratar más de verlo por ese lado, ¿no? A lo mejor perderle un poquito el miedo y más verlo como como signos de prevención, ¿no? Para pues que no vaya a pasar algo peor en un futuro. Digo, así como lo he estado haciendo, que pues gracias a esos sueños pues le han salvado la vida. Entonces tratar de tomarlo un poquito por ese lado. Ok. Tenemos algunos comentarios más. Dice Alfredo Piña que busquen debajo de la cama. Normalmente las cosas que se pierden están ahí. Y
ya llegó por ahí mi hermana Laura Vargas, bienvenida carnalita, dice, hola morritos, saludos. Bienvenida también ya fan de Radio Pesadilla de cada fin de semana. Ale, no sé si, me parece que tenemos uno más, una anécdota más. Así es, esta la envía Noé Ramos. Dice, yo tuve una experiencia hace tiempo, fue en el año 2016, como en febrero. El día no lo recuerdo. Ese día yo estaba profundamente dormido y salí de mi cuerpo. Me vi dormido. Empecé a volar por todo el poblado. De pronto ya había salido de la Tierra y llegué a un planeta desconocido. Era muy verde, todo parecía tener vida. El pasto era verde limón y se movía por sí solo. Había un arroyo de agua muy cristalina, en forma de espiral, bajando de una loma, y el agua salía de un portal de piedra. Entré al portal, salí y había un arco iris grande, y llegué a otro lado donde había mucha agua, por doquier. El agua me llegaba a los tobillos. A lo lejos se veía algo así como una casa, pero de forma extraña, nada parecido, como puntiagudos los techos de color blanco perla. Me llamó mucho la atención y entré al lugar. Estaban unos como pupitres y adentro era como un salón de clases. Habían algunos seres vivos, no eran personas, tenían la piel blanca. Nunca pude verlos a los ojos, tenían la mirada muy pesada, que hacían que bajara la mirada. No hablaban, solamente lo hacían telepáticamente, y yo también pude comunicarme con ellos de esa manera. Fue algo raro, y me decían que yo podía desarrollar o hablar así, y me dio miedo, la verdad, y salí entonces del salón. Me dirigí al arco iris grande de nuevo y pasé por en medio. Volví a salir donde estaba antes en el arroyo y empecé a volar. A lo lejos veía una luz, así como estrella. La seguí y escuchaba como a lo lejos que mi patrón de trabajo me hablaba para levantarme. Fui siguiendo esa voz y llegué de nuevo al poblado donde estaba en ese momento. Pronto encontré la casa donde vivía en ese entonces y regresé a mi cuerpo otra vez. Cuando regresé, sentí como si algo muy pesado me cayera encima, y el patrón gritaba fuerte que ya era hora de trabajar. Tocó la puerta de acero muy fuerte. Él decía que ya tenía rato tocando la puerta y gritando para que me levantara. Yo creo, en mi propia opinión, que tuve un viaje astral. No lo pude controlar, pero fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Incluso hice algunos dibujos sobre el arroyo que más llamó la atención y el portal. Esa es mi experiencia. Ok, y nada más por ahí, junto con esa anécdota de esa experiencia que nos platican, nos manda un pequeño dibujo que al parecer él hace después de tener este sueño. O sea, el sueño lo impacta de tal manera que él básicamente pues quiere plasmarlo a través de algún dibujo, de alguna pintura, y pues bueno, es lo que básicamente se ha estado viendo desde hace un momentito. Por ahí nos hizo el favor de enviarlo. Y pues bueno, este creo que es un relato que va más bien, pues se quedó relacionado con el capítulo pasado. Para los que no tuvieron oportunidad de verlo, hablamos sobre viajes astrales. Entonces, pues bueno, por ahí pueden acudir a Spotify para que se enteren un poquito de ese capítulo anterior. Y pues bueno, muchísimas gracias por esta anécdota. La verdad, bastante interesante la experiencia que pudo vivir, Muy interesante, diría yo, y cuadra con ciertas características que se han venido diciendo desde hace un tiempo sobre todo de las formas de vida alienígenas, ¿no? Que tienen esa capacidad de comunicarse por telepatía. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Noé. Ojo, ¿sí? digo, aquí me estoy acordando bastante
no es relativo a viajes astrales, pero déjenme ver cómo lo explico. Hay una teoría en la que te dice que el aprender diferentes idiomas modifica tu perspectiva, no de ver el mundo, sino de que te da, digamos, ciertas habilidades que no poseías. O sea, con el simple hecho de aprender diferentes idiomas. No recuerdo el nombre de esta teoría, ¿verdad? Pero básicamente te dice que dependiendo de qué idiomas aprendes y cómo los aprendes, al ver sus estructuras gramaticales y todo este rollo lingüístico de cada idioma, tu cerebro o tu mente empieza a hacer relaciones o empieza a tener relaciones, ¿cómo se dice? Conexiones neuronales que normalmente no tendrías, ¿verdad? Permitiendo al cerebro pues una mayor capacidad no solo de pensamiento ni de retención ni nada de eso, sino que según la teoría puede dar diferentes habilidades, ¿no? Digo, ya yéndonos un poquito a la ciencia ficción, esta teoría pues les da, digamos, que sería la pauta para la telepatía, para las premoniciones, para este tipo de poderes mentales, por llamarlo de alguna forma. Incluso hay una película, no sé si la hayan visto, que se llama The Arrival, que en esta película, para no contarla toda, básicamente la película llegan unos extraterrestres a la Tierra y en son de paz, y pues lo que hacen estos extraterrestres es enseñarles la forma de su idioma, que ellos no hablan con palabras, sino que es básicamente como que iconografía, y pues esto desata, digamos, estos cambios a la mente humana, ¿no? Entonces, digo, me llamó la atención porque aquí él cuenta que en este viaje pues estos seres extraterrestres le explican, ¿verdad?, que él puede llegar a lograr pues esta comunicación telepática, ¿no? Entonces a lo mejor no está muy relacionado, pero me lo recordó bastante, o sea, que está implicado esta teoría de que si a lo mejor estos seres existen y nos enseñan su idioma, digamos que por ahí podamos tener o lograr hacer estas conexiones neuronales que nos permitan, pues ahora sí que hablar telepáticamente. Es una teoría, ¿verdad? Nada está comprobado, pero bueno, está interesante el dato. Ok. Tenemos comentarios, dice Misael, saludos aquí presentes, bienvenido hermano, muchísimas gracias. Y dice Gerardo Contreras, a ver cuándo nos vemos, Carlos, Ale, Gus, Oscar. Saludos Gerardo, bienvenido. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece, Oscar, si vamos comenzando con más datos por ahí sobre el Triángulo de las Bermudas? Así es, fíjate. Hay una fecha que digamos que es como que el inicio de todo este misterio del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Antes de esta fecha, digamos que no hay avistamientos o más bien datos concretos registrados, ¿verdad? Pero pues es el año de 1945, ahí por si les suena la fecha, pues sí, estábamos Segunda Guerra. Pues una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos se cuenta que sobrevolaban la zona y misteriosamente desaparecieron. Incluso desapareció una sexta nave, que era un avión de emergencia, un Martin Mariner, pues que acudió al rescate, ¿no? Cuando se perdió la señal de estos 5 naves, pues fue una sexta a tratar de ver qué pasó, a ver si había algún accidente, a lo mejor se cayeron al mar, pues buscaba darles socorro, ¿no? Y pues también desapareció. Se cuenta que en total hubo 27 desaparecidos nada más en todo este incidente, o sea, dentro de estas 6 naves, 27 personas desaparecieron sin dejar ningún rastro. La última comunicación que se tuvo pues con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban perdidos y no sabían qué rumbo tomar, o sea, y después nada. O sea, esto quiere decir que pues sus instrumentos fallaron, ¿no? Digo, todas las naves de este tipo, ya sea aviones, embarcaciones, o sea, que se dedican a recorrer ahora sí que el globo, pues todas traen mínimo una brújula, ¿no? O sea, algo que les diga dónde está el norte, de perdido, para tomar una dirección. Sí. Y
pues si estuvieron perdidos es porque pues para empezar falló, ¿no? O sea, lo más básico de todo es una brújula, falló, ¿no? O sea, puede fallar el equipo de navegación, puede fallar la señal de radio, puede fallar muchas cosas, pero pues en teoría una brújula no debería, y pues llegaron al punto en el que ni esto funcionó. Sí, nada más. Por otro lado... Perdón, sí, Oscar, si me permites nada más una pequeña, para ver la magnitud de este fenómeno, los aviones durante esa época, o sea, finales de la Segunda Guerra Mundial, tenían un montón de instrumentos ya, pero básicamente los que funcionaban, digamos, como soporte, digamos, cuando el piloto no tenía contacto visual con el entorno, era obviamente, pues como lo dice ahorita Oscar, la brújula, es como que el instrumento básico, pero también cuentan con uno que se llama horizonte artificial. Este pequeño, digamos, marcador que tienen todas las aeronaves, básicamente te muestra dónde está el cielo y dónde está la tierra, te muestra la inclinación de las alas y básicamente si estás ascendiendo o si estás descendiendo, entre otros instrumentos, ¿no? Lo curioso es que básicamente digamos, este pequeño medidor ya para finales de la Segunda Guerra Mundial estaba totalmente perfeccionado, ya que pues pasó por muchos años digamos, de ardua ingeniería bélica para poderlo diseñar de la mejor manera. Y lo curioso es que todas estas aeronaves presentaron fallas en estos mismos dispositivos. Tal vez sería común que fallara en alguna nave, en alguna aeronave, pero que fallara en todos, eso es algo que ya lo convirtió como en un fenómeno que alarmó a muchísima gente y bueno, que yo creo que marcó la pauta de los sucesos extraños, ¿no? Entonces, no es común que eso suceda y es muy difícil que eso llegue a ocurrir en una aeronave, no importa si es muy viejita o si es de las nuevas, aún lo tienen. Entonces, no es común y no es sencillo que se dañe. Sí, no, claro, o sea, en una es entendible, pero ya en 6 al mismo tiempo, Claro. Exactamente, ¿verdad? Por otro lado, bueno, estos 5 aviones, bueno, 6 aviones, digamos que se conoció la historia, pero pues ahora sí que del boca en boca, ¿no? Pero pues por otro lado, la primera ya noticia oficial que se tiene del Triángulo de las Bermudas, pues es en el año 1950, del periodista Edward Van Winkle Jones, pues escribió ahora sí que en el diario de Miami Herald acerca de pues, la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después, pues se sumó a este gran misterio el escritor George X. ¿Verdad? Sand aseguró que en la zona había pues unas misteriosas desapariciones marinas y pues más adelante, hasta el año 1964, la revista de artículos de ficción Argus y Magazine publicó ahora sí ya un artículo completo titulado El Mortal Triángulo de las Bermudas, ¿no? Aquí ya le pusieron ya nombre a la zona. Probablemente ya existía el nombre, o sea, porque pues la zona es, pues digamos, sitio, es ubicación, ¿no? Pero pues ya aquí ya lo utilizaron como título sensacionalista, ¿no? Pues para que la gente ya empezara a hablar tal cual, ¿no? Y pues en este artículo ya mencionaban pues todas estas extrañas desapariciones, también mencionaban ahí uno que otro fenómeno paranormal y pues misterios que hacían que quien navegaba estas aguas automáticamente desaparecieran, ¿no? Entre algunas de estas pues situaciones se empieza también a hablar lo que viene siendo los típicos barcos fantasmas, ¿no? Estas embarcaciones que desaparecen y de repente se las encuentran sin tripulantes y sin signos de motín, sin signos de piratería, sin signos de que haya habido algún suceso violento que pudiera haber pues acabado con la tripulación, ¿no? Simplemente la gente desaparecía de estas naves y los barcos pues seguían el camino hasta que eran encontrados pues por alguien que iba de pasada, ¿no? Ok. Pues bueno, así es como surge este mito sobre el Triángulo de las Bermudas, ya con ciertos hechos, bastante enigmáticos, con ciertas casualidades, y pues la gente se van dando cuenta, perdón, porque empiezan a escribir al respecto en los medios, ¿no? Vamos a estar checando también un poquito más adelante acerca de qué es lo que se dice que pasa ahí.
y algunas posibles teorías ya más aterrizadas, ¿no? Ya más explicadas por la ciencia. Sí, fíjate, otro pequeño dato que se me vino ahorita a la mente. Precisamente fue tanto el impacto sensacionalista como ahorita lo comentaban acerca de este espacio en particular, de esta área, que es un área extremadamente grande, que muchas de las cartas de navegación, tanto aéreas como marítimas, fueron generando precisamente este famosísimo triángulo de manera, digamos, visible. Muchas cartas de navegación precisamente trataban de omitir ciertas zonas. Entonces fue finalmente lo que le dio la forma a este espacio de Triángulo de las Bermudas, ¿no? Porque era una zona bastante vasta, pero ahora sí que de voz en voz iba mencionando que había zonas en las que simplemente desaparecían tanto embarcaciones como aeroplanos. Entonces pues lo que hacían obviamente los controladores de vuelo y de las radioantenas, pues trazaban como que rutas alternas, y fue de esa forma en la que se fue dibujando pues este famosísimo triángulo. Un pequeño dato nada más ahí, digamos, extra. Ok, tenemos comentarios, dice por ahí mi otra hermana Isis Vargas, hola, va llegando también, saluditos hermana, bienvenida. Y dice Miguel Guevara, buenas noches amigos, ya llegué. Un saludoski a todos mis hermanos de México, no hay que rendirnos, sí podemos. Muchísimas gracias Miguel, como siempre también ya fan bastante honorable aquí del programa, bienvenido y muchísimas gracias. Un saludote a Ica Perú. Así es, hasta Ica Perú. Y va llegando David Gómez que dice, hola papus, bienvenido también hermano David, va llegando muy buena hora. Vamos a otra parte de relatos y de anécdotas que tenemos. Okay, me parece. Ajá. Sí, creo que el siguiente relato me parece que lo tenemos en audio. En audio, ¿verdad? Así es. Entonces por ahí muchísimas gracias a nuestro buen amigo Gerardo Contreras, que pues nos hizo el favor de enviarnos una anécdota más. Ya van varias que nos manda, siempre está muy al pendiente del programa. Entonces le mandamos un saludote. Y pues bueno, ¿qué les parece si escuchamos con mucha atención esto que nos comparte el buen Gerardo Contreras? Entonces vamos a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues mi anécdota es algo corta. Me sucedió hace ya bastante tiempo. Y resulta que cuando yo tenía como unos 2 o 3 años, mi mamá me comenta que en una ocasión desperté muy de madrugada, bastante asustado, bastante alterado, porque pues yo le señalaba que había una persona vestida de vaquero en uno de los rincones de la habitación donde dormíamos. Decía que era un hombre muy alto, vestido con el aditamiento que utilizaban pues las personas en el viejo oeste, ¿no? Mi mamá pues me tranquilizó, me dijo que no había nada, y a la mañana siguiente, durante el almuerzo, mi abuelito, en paz descanse, le preguntó a mi mamá que qué relajo tenía mi papá en la noche, y mi mamá pues le preguntó extrañada que por qué. Pues mi abuelito comenta que él escuchaba clarito una persona que estaba caminando en nuestra habitación en donde dormíamos, pero que se escuchaban como una especie de espuelas, de botas vaqueras. La verdad pues es algo que yo tengo muy presente, más porque pues tengo una obsesión con lo relacionado con lo del viejo oeste, vaqueros, indios, caballos, todo ese tipo de cosas. Y pensar que fue, no sé, la verdad no encuentro explicación de lo que puede haber pasado. Tal vez pues una ilusión óptica, una pesadilla, pero pues ya que alguien más lo corrobore, que pues estaba escuchando, pues sí, que en este caso mi abuelito, que escuchó las pisadas de unas botas o unas espuelas, pues sí, ya sí saca mucho de onda. Es una experiencia un tanto pues extraña, la verdad, porque les comento, tenía como 2 o 3 años. Bien dicen que cuando uno es niño, pues hay cierto tipo de cosas que los adultos no pueden percibir.
Y respecto al tema de la noche, no se asimila tanto, pero en una ocasión unos tíos fueron a la zona del silencio, cuando en aquel tiempo pues no estaba tan resguardada como hoy, ¿no? Que ahorita está el ejército y todo ese tipo de cosas resguardando la zona. Me comentan mis tíos que pues sucedían cosas extrañas, ¿no? Todo tipo de aparato electrónico, llámese relojes, celulares o radios, televisiones, todo ese tipo de cosas, fallaba, deja de funcionar. Me comentan también que cuando ellos se acostaron a dormir, literal, se acamparon en esa zona, se escuchaba que debajo de la tierra se escuchaba que corría agua. De hecho, pues trajeron unos recuerditos de esa zona, unas piedras bastante extrañas. No las tengo conmigo, desconozco si todavía las tengan, pero es muy interesante esas piedras, son bastante abstractas esas piedras. Y bueno, pues esa es mi pequeña anécdota. Ok, muchísimas gracias a Gerardo Contreras por comentarnos esa anécdota. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, pues la verdad que, bueno, primero, antes que nada, un saludo a Jera, que ya tenemos ahí algunos años de conocernos. Y bien interesantes, bien interesantes. Fíjate que él aquí en su segunda anécdota o comentario menciona una región muy interesante que yo he tenido ganas toda la vida de conocer, de ir a experimentar qué es lo que sucede ahí. Y creo que ahorita es muy complicado, ahorita es demasiado complicado acceder a la zona y pues mucho menos poderte quedar ahí, ¿no? Pero si mal no recuerdo, se dice que por ahí han habido avistamientos de ovnis, y que también suceden ciertas cosas con los aparatos electrónicos. Sí, curiosamente muy relacionado con el tema de esta noche. Muy similar, ¿verdad? Sí. Efectivamente, bastante similar. A ver si luego platicamos algo un poquito más profundo acerca de este sitio tan enigmático también. De hecho, nomás ahí para agregar, es verdad, aquí en la zona del silencio, los relojes, los radios, todo tipo de equipo electrónico, ¿verdad? Se deschaveta. Entonces, sí, falla, hasta carros a veces fallan. Entonces, sí, hay un alto magnetismo ahí en la zona. Efectivamente. Tenemos comentario de Miguel Guevara, dice: gracias chicos por los saludos, y dice, bueno, tengo una anécdota y me acordé hace poco. Pues bueno, vamos a ponerla, claro que sí, aquí en lista también, la anécdota de nuestro buen amigo Miguel. Me parece que tenemos por ahí alguna pendiente. Creo que tenemos una más, ¿verdad, Ale? Sí, tengo aquí una lista que nos envía Jonathan García. Dice: ¿qué tal? Soy de Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Jonathan y apenas me he animado a contar esta historia que le ha sucedido a mi papá. Hace 5 años vivíamos en casa de mis abuelos. Es una gran casa la de ellos y nosotros vivíamos en la planta de arriba. Y no sé si les pasa que siempre hay un rincón en la casa en el cual te causa incomodidad y cierta angustia. Bueno, donde vivía hay un tejabán, algo largo, y siempre estaba muy oscuro. Aunque había ventanas, yo solía tener gallos y un perro chihuahua, y jamás entraban a ese lado de la casa. Y siempre que poníamos un foco para que pudiera dormir el perro en tiempo de lluvias, el foco solo tronaba. Y así fue un gran tiempo. En ese tiempo mi papá trabajaba de noche. Salía a eso de las 2 de la mañana y llegaba a la casa como a las 2:30.
y un día como de rutina llegó del trabajo y se acostó con mi mamá, que en ese tiempo estaba embarazada. Dice mi papá que solo se quedó dormido de la nada y que empezó a sentir como algo se le había subido y no lo dejaba respirar. Dice que, como pudo, se libró de eso que los asfixiaba. Cuando pudo abrir los ojos, dice que miró a una señora de mayor edad, vestida toda de negro. Vio claramente cuando corrió y se metió abajo de mi cama. Y él, entre asustado y enojado porque fuera lo que fuera, se estaba escondiendo en mi cuarto. Cabe recalcar que mi papá no cree en nada de lo sobrenatural, pero dice que esa noche, esa madrugada, sentía un miedo como jamás lo había experimentado. Dice mi papá que fue a mi cuarto y sintió claramente cómo le agarró el brazo al buscarla bajo mi cama y la jaló, pero menciona que no era una piel normal, se sentía reseca. Como pudo, la sacó bajo mi cama y le dijo con mi familia: no te metas, y vio cómo la señora de un paso atravesó la puerta y se salió hacia el patio. Mi papá buscó sus llaves para abrir la puerta rápido y en cuanto la abrió, la señora corrió y se perdió en la oscuridad de ese tejabán. Mi perrito aullaba y ladraba como si él la pudiera ver dentro del tejabán. Mi papá se metió rápido a la casa y metió al perro, ya que estaba bastante asustado. Yo me desperté por el ruido de los gallos que estaban desesperados, pero mi papá solo me dijo: duérmete. Sin querer, yo pateé su jaula. Entonces me dormí. Y al día siguiente, mi papá estaba muy raro, sentado frente al tejabán. Pero jamás nos dijo nada hasta ahora. Tiempo después, nos cambiamos de casa y un día, de la nada, mi abuelita me dijo: hijo, ¿me creerás que vi a una señora muy fea encima de tu abuelito? Mi abuelita es muy religiosa y siempre ha tenido ese don de ver cosas que otros no pueden. Entonces, dice mi abuela que empezó a rezar y esa señora volteó a verla con mucho odio y corrió saliendo del cuarto a toda prisa. Yo me sorprendí mucho, ya que a mi abuelita jamás le contamos lo de la señora que había visto mi papá. Y ahora sacamos conclusiones de que esa señora habita la casa de mis abuelos y solo es atraída por los hombres. Bueno, esta es mi historia y tengo muchas historias mías y de mi familia. Espero algún día seguir compartiéndolas, ya que son bastante interesantes. Gracias por leer mi relato. Ok. Primero, muchísimas gracias por ahí a Jonathan y saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Fíjate que yo ahorita que estaba escuchando esta historia, no sé por qué, bajo las características que nos está mencionando de esa persona que llegaron a ver, de esa femenina, se me vino a la mente el término como que de una bruja. No sé, tal vez pudiera ser algo así. Y lo que me llamaba a mí la atención también era lo que decía que la mamá estaba embarazada, pero ya con ese segundo caso que les sucede en donde pues también es a un hombre a quien ataca, pues ya pueden tener una vaya, algo más concreto, ¿no? De qué tipo de personas son las que le atrae como para que sean sus víctimas. Bastante aterradora la anécdota. Así es, o sea, la verdad es una experiencia bastante fuerte, ¿verdad? El toparte con esta situación. Sí, fíjate, en un principio yo pensaba que era un súcubo, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ya empieza a contar que su papá la sacó debajo de la cama, o sea, que la tocó, ¿verdad? Sí. Y esta se fue corriendo, o sea, no desapareció, no voló, no, sino que se fue.
y desapareció, pues digamos, ahora sí que ya en la noche. Yo también ahí ya me entró la duda de que probablemente era, como dice Carlos, una bruja, ¿verdad? Y sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí está, más bien tiene la forma de acceder a la casa, o sea, ya van 2 veces. Y eso, las 2 veces que ellos se han despertado y la han visto, porque quién sabe cuántas veces más ha podido entrar sin que nadie más la detecte, ¿verdad? Entonces, pues mucho cuidado nada más, ¿verdad? Porque no sabemos qué intenciones tiene. Hasta ahorita, al menos por lo que nos contó, no ha pasado a mayores, o sea, pero pues no sabemos cuál es lo que está tratando de hacer. Así es, mi querido Oscar. Ok, entonces, seguimos con el tema. ¿Qué te parece, Gus? Me parece perfecto, Carlos. Bueno, ya platicamos ahorita hace unos momentos acerca de básicamente cómo inicia este fenómeno y pues bueno, yo creo que lo pertinente a continuación para profundizar un poquito más es platicar sobre lo que se cuenta o las posibles explicaciones que la gente le atribuye a este espacio en particular. Teorías hay muchísimas, ya lo dijo Oscar al principio, y de hecho cada día creo que podemos asegurar que más personas llegan a tener como que ideas todavía un poquito más, pues digamos creativas, por no decirlo de una manera despectiva, pero pues sí, poco a poco estas ideas se van alejando tal vez de lo que podría ser tal vez un fenómeno muy concreto, pero que no deja de ser bastante interesante y para muchos seriamente aterrador. Entonces, bueno, algunas de las como teorías que se cuentan acerca de este espacio en particular y una que de hecho, bueno, ahorita más bien la vamos a corregir un poquito porque creo que la aproximación está bien, pero falta algo de como de certeza. Por ahí mucha gente dice que se trata de un agujero negro. Por ahí, sin embargo, más bien creo que la gente está confundiendo el término agujero negro con un agujero de gusano. Son dos situaciones, digamos, que comparten o que son parte de una misma teoría. Sin embargo, los comportamientos son totalmente distintos. Básicamente, un agujero negro es una masa extremadamente pesada, con una gravedad extremadamente, digamos, inmensa en algún lugar del espacio exterior. Y básicamente lo que genera es que es tanta su gravedad que pues atrae todo tipo de objetos. Y es tan alta que pues inclusive la luz es atraída hasta el centro de este espacio. Entonces de ahí viene su nombre de agujero negro, ¿no? Porque prácticamente se come la luz de alrededor y lo único que puedes ver es toda la materia que está siendo absorbida, digamos, circularmente o digamos en una especie de óvalo hacia adentro de este espacio. Pero básicamente lo que es el agujero de gusano ¿cómo lo platicaré? Es más que nada un fenómeno que se ha intentado comprobar a lo largo de muchísimos años, en el cual precisamente generando dos corrientes, una de digamos de gravedad positiva y una de gravedad negativa, pues se genera una especie de acceso directo entre dos lugares extremadamente lejanos. Entonces básicamente mucha gente ya ha llegado a platicar, inclusive hay científicos digamos involucrados, digamos modernos como Stephen Hawking, que hace poquito falleció. Entonces básicamente mucha gente atribuye las teorías que él crea acerca de este tipo de digamos de conexiones espaciales interestelares, pues ahora sí que atribuyéndosela a este espacio, ¿no? O sea que probablemente tanto los barcos como las aeronaves en algunos momentos específicos cruzan este portal y pues son ahora sí que proyectados hacia alguna otra parte en el espacio, ¿no? O en el mundo. Entonces no se ha comprobado, obviamente, esta nada más es una teoría y pues bueno, es básicamente pues lo primero que se le ocurre a cierta parte de la comunidad científica, simple y sencillamente porque no logran encontrar los restos digamos de los barcos o de las aeronaves que se han perdido. Entonces, pues bueno, esta es una aproximación, es una teoría. Otra de ellas, por ahí, también es bastante interesante porque, pues bueno, esta teoría básicamente
fue creada por un psíquico llamado Edgar Cayce. Por ahí, bueno, él falleció en el 45, pero pues básicamente cuando recién se dio a conocer este fenómeno, él escribió varios artículos acerca de una cultura ya extinta, en la cual pues básicamente él narraba y él explicaba que la famosísima Atlántida pues era una civilización que tenía muchísimo desarrollo tecnológico. Él por ahí en sus artículos comentaba que ellos utilizaban una serie de cristales que de alguna forma potenciaban todo lo que es la energía pues contenida en la Tierra, y a través de ello pues de alguna forma ellos podían echar a funcionar muchísimos de sus artefactos, ¿no? Lamentablemente en algún experimento que ellos estaban realizando precisamente con estos cristales, algo sale mal, algo desencadena una reacción bastante fuerte sobre su propia civilización, sobre su propio terreno, y de alguna manera pues esta isla en la que vivían pues termina hundida en el mar. Y pues bueno, mucha gente cuenta que se teoriza que este espacio básicamente es una puerta de entrada a esa dimensión en la cual pues bueno, tendrían acceso a pues la famosísima Atlántida, ¿no? Hay que recordar ahí sí. también que ya desde cientos de años antes, Sí. Platón ya había propuesto pues la teoría de la Atlántida, ¿verdad? E incluso da hasta un mapa ahí más o menos de dónde se pudo. Bueno, no él, porque pues antes de Platón todavía no, digamos que no estaba el Nuevo Mundo, ¿verdad? Ajá. Todavía no se tenía idea de que existía, ¿verdad? Este continente. Pero pues por ahí te ponen a la Atlántida más o menos en el océano Atlántico, más o menos latitud sur, más o menos ahí por la mitad, ¿verdad? Pero es interesante cómo viene aquí y te dicen es una puerta, ¿no? O sea, no te dicen es la Atlántida, sino que te dicen es una puerta, ¿no? Así precisamente aquí en el triángulo, pues para evitar el conocimiento de esta entrada, ¿verdad? Pues prácticamente todo lo que entra ahí se desaparece o no hay explicación, o no se encuentra salida, pues para evitar que se divulgue, digamos, la verdadera localización, ¿no? Exactamente. O sea, pareciera ser que la gente llega obviamente por accidente a esta entrada peculiar interdimensional y pues de alguna forma pues ya no se va, ya no la dejan irse exactamente. Así y pues es. bueno, a lo largo de la historia obviamente también ha habido otros fenómenos, inclusive más atrás en la historia. Y entonces aquí entra pues la tercera teoría que habla acerca precisamente de monstruos marinos. No es un secreto que a lo largo de la historia muchísimos vestigios y también desastres, digamos, escritos a través de diferentes formas de papiros o de tablillas o de diferentes formas de, digamos, de escritura antigua, se han manifestado que en el mar existen o han existido criaturas extremadamente grandes que han inclusive pues destruido barcos completos, han matado a toda la tripulación. Y pues bueno, uno de estos digamos famosas criaturas es el conocido como el Kraken. El Kraken, yo creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de este gran animal marino. Pues es un monstruo que tiene unas proporciones extremadamente gigantescas y pues devora todo lo que se pone frente a él, todo lo que se atraviesa, lo que se pone a su paso. Y pues bueno, se supone, mucha gente dice, obvio, esta es una teoría que todavía es un poquito menos aterrizada, porque es como que, pues bueno, a la gente se le ocurrió relacionar este ser mitológico con este lugar, digamos, tan extraño. Pues bueno, mucha gente dice que precisamente en los alrededores de esta zona es donde habita esta criatura. Obviamente porque son zonas a lo mejor un poquito más frías, con mareas a lo mejor más extremas, lo cual ocultaría pues lo que es pues su paso a través del océano mientras se traslada. Y pues bueno, mucha gente de hecho ha dicho que lo ha llegado a avistar a través de algunas tormentas, que lo ha llegado a ver a través de ciertas tormentas eléctricas por la noche. Entonces inclusive marineros han dicho que pues bueno, no solamente esta criatura, sino algunos otros como calamares pues, de más de 15, 14 metros, pues los han encontrado en estas aguas, lo cual digamos apoyaría un poquito la teoría de que animales grandes pueden alimentarse en esta zona en particular y por lo tanto sobrevivir largos periodos de tiempo.
¿no? Entonces, pues bueno, básicamente la teoría así en concreto dice que puede existir ahí algún animal extremadamente gigante, muy antiguo, que aún existe hasta la fecha, y es el que se ha encargado como que pues de la desaparición, más específicamente de barcos, ¿no? Más que de aeronaves. Y pues bueno, una teoría más. Más al ratito les vamos a estar platicando algunas otras ideas que se han formulado a través de la historia, bastante interesantes. Pero ¿qué les parece si entonces vamos a... creo que toca nuestro tercer bloque de anécdotas, ¿verdad? Así es. Aquí ya tenemos en fila una que nos envía Daniela Osorio, que dice: hola, como dije antes, soy de Venezuela y bueno, yo he tenido varias experiencias paranormales. Una vez yo dormía con mi primo y mi hermana. Yo estaba en una cama y ellos en la otra. Ya en la madrugada escucho que intentan abrir la puerta del cuarto, pero esta no tiene chapa, o sea, se abre con solo empujar. Y escuchaba que la agitaban como si quisieran entrar. Yo me asusté y me cubrí con la sábana. Un rato después me destapó la cara y abro los ojos y veo una niña parada frente de mí. Sin mentir, era como la niña del aro, con una bata blanca y sucia, el cabello largo y sucio. Yo cierro fuertemente los ojos y cuando los abro, veo que solo era la silueta de aquella niña. Y empiezo a escuchar risas de niños. Y después veo a niños corriendo en el cuarto. Pero ellos estaban vestidos como niños de época, como la de Simón Bolívar, más o menos. Pero después me quedé dormida. Muchísimas gracias por la confianza de mandarnos tu historia. Y si es la primera vez que nos escuchas, bueno, ahí te va. Y para los que no sepan, pues también ya habíamos comentado en programas pasados, cuando ves a un niño, el fantasma de un niño o el espectro o lo que sea que tenga forma de niño, no lo es. Los niños no tienen asuntos pendientes en este mundo. Ellos simplemente al morir su energía pues desaparece o pasa al plano en donde tenga que estar, pero no se queda aquí, ¿verdad? Entonces, por ahí, es más, recuerdo, creo que tú hablaste, ¿no, Gus? De un ente que toma la forma de un niño, ¿verdad? Que hasta evitamos dar el nombre pues para evitar ahí problemas. Sí, efectivamente hay una entidad demoníaca. Bueno, Carlos es quien más domina esta parte de, digamos, de estudio. Sin embargo, es una entidad extremadamente explotada tanto en el cine como en, digamos, la literatura. Es un demonio que básicamente es al que se ha, digamos, más bien visto o comprobado a través de digamos, diversas manifestaciones. Y pues bueno, este espectro, más bien este demonio, lo que hace es que toma la forma de niños para generar confianza, y de esta manera pues ahora sí que la gente a la que se le manifiesta a través de sueños o a través de apariciones, pues trate como de acercarse o no le tenga miedo, o pues, bueno, es la forma de engañarlos, ¿no? Básicamente es eso. Tratamos de no mencionar nombres de ese tipo de entidades porque Carlos ya lo ha dicho, no solamente se requiere un ritual para tratar de tener contacto con estos seres, sino que simple y sencillamente a veces por mencionar sus nombres ya estamos llamándolos de alguna manera, ¿verdad, Carlos? Efectivamente, Gus, nunca se debe decir el nombre en especial, y como ya bien mencionan tanto tú como Oscar, pues nada más sí puntualizar mucho, el tener bastante cuidado cuando se escuchen o se vean manifestaciones que tengan que ver con niños, porque pues no lo son, ¿sí? Ese tipo de entidades bajas siempre van a intentar llamar nuestra atención o bien causarnos cierta ternura o confianza provisional como para darles ese acceso a nuestro hogar
o a nuestro cuerpo. Entonces, sí tener mucho cuidado con esas situaciones. Muy bien, tenemos alguna otra, ¿verdad? Así es, esta la envía Miguel Guevara. Dice así: una vez les comenté que antes vivía en la casa de mis suegros. Bueno, ellos tenían una tienda, la cual cerraron por la muerte de mi suegro. Hace poco, bueno, por el COVID. Recuerdo una vez estaba en mi cuarto, que quedaba al fondo de la casa, y ya era de noche. Pues resulta que salgo de mi cuarto y me voy al baño. Y veo que del baño sale una niña con su vestido blanco corriendo. Y se metió al pasadizo del callejón que tenemos. Me quedo un poco asombrado y no lo tomé muy a pecho. Cuando muere mi suegro, mi esposa estaba en la casa de noche y ya para cerrar la puerta e irse, resulta que la bicicleta estaba afuera mi esposa. Sorprendida, solo regresó a mi casa muy pensativa. Déjenme decirles que aún sigo pensando en lo que significa aquello que vi. Aquella casa tiene una vibra que no me gusta. Lo percibo, lo que pasa es que soy muy intuitivo, que lo tengo muy desarrollado. En serio, amigos, no me gusta la sensación. Habría que checar ahí tu hogar, querido Miguel, o buscar por ahí algo de ayuda con algún experto o alguien de la religión que tú profeses, porque pues bien acabamos de ver la anécdota anterior también que se observaba niños y pues no, más bien nunca es algo bueno. Entonces sí necesitas checar esa situación y hacer algo al respecto. Muy bien, ¿les parece si continuamos con el tema? Sí, claro. Ok, adelante. Sí, Ok, vamos ahora a hablar un poquito sobre, ya nos habló Gus acerca de los mitos, ¿verdad? Las leyendas alrededor del Triángulo de las Bermudas. Y ahora vamos a hablar de la otra parte que sería, ahora sí que, ¿cuál sería la realidad de este lugar? Y pues bueno, hay varias teorías científicas, de hecho bastantes, y bueno, se dice que a todo lo que le dotamos, a todo lo que le damos un significado en primera instancia paranormal, la mayoría de esas cosas tienen una explicación científica, pero bueno, en ciertas ocasiones muy posiblemente nos gane el miedo, nos gane la curiosidad, no sé, y decidamos atribuir todo eso a algo paranormal, ¿no? Pequeño paréntesis, el gran demonólogo e investigador Ed Warren aseguraba que el 90% de sus casos que él y su esposa estudiaban sobre casos demoníacos eran cosas que se podían explicar de manera lógica, y de hecho nos lo muestran, no recuerdo si en la primera película del Conjuro, en donde varios casos resultaban ser simplemente goteras en el sótano, movimientos que se generaban por algún tipo de mueble o una parte a lo mejor de una casa que se encontraba despegada y que por el viento a lo mejor estaba generando ciertos golpes. Entonces, muchas cosas tienen una explicación científica, sin embargo, pues bueno, optamos por irnos un poquito a lo paranormal, ¿verdad? Vamos a comentar un poquito las teorías, digamos, más probables o más acercadas a lo que pudiera ser la realidad del Triángulo de las Bermudas. La primera, y yo creo que es la más lógica, es que se trate de fenómenos meteorológicos, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver con el clima, tifones, huracanes, tormentas, pero de tamaños bastante excesivos como para causar pues los accidentes o los daños a las embarcaciones y aeronaves que sobrevuelan la zona.
Esto pudiera ser cierto, sin embargo, son muchos los casos, son una cantidad exagerada los casos ya en este sitio, como para ponernos a decir fue una simple tormenta, ¿no? Tal vez sea la explicación más lógica, pero no es muy aceptada por la gente todavía. Otra es las variaciones magnéticas y algo que se ha denominado como una niebla electrónica, ¿sí? Esto puede ser mitad ciencia y mitad ficción. ¿Por qué? Pues porque se está hablando de una niebla electrónica, concepto que por ahí sacaron unos señores que se llaman Rob McGregor y Bruce Gernon, ¿sí? En un libro que sacaron que se llama The Fog. Ellos son sobrevivientes de los hechos de este lugar y afirman que vieron un vórtice electrónico en medio de una niebla bastante espesa que chocó contra las alas de su avión, ¿sí? Esto ya fue basado en una experiencia de unos sobrevivientes. Entonces, debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos, de la aeronave, pues empezaron a fallar, ¿no? Se estropearon por completo y dejaron a estos dos sujetos sin rumbo y sin visión y sin absolutamente nada. Luego, según su historia, 75 minutos después aproximadamente, aparecieron de una forma bastante misteriosa en una zona muy cercana a lo que es Miami, ¿sí? Lo cual pues es prácticamente imposible, ya que era muy poco tiempo como para haber viajado de un lugar al otro. Entonces, pues bueno, estas son algunas. En unos minutitos más, por aquí también Ale nos va a contar algunas más. ¿Cómo ven, muchachos, estas realidades que nos ofrecen acerca de los fenómenos del triángulo? Okay, fíjate que en temas de meteorología, Carlos, sí hay muchísimos fenómenos, digamos, poco comunes, pero sin embargo que han sido captados por diferentes aparatos, precisamente tipos de aparatos, por ejemplo, los globos meteorológicos, aeronaves, cazatormentas y demás, digamos, objetos modernos, a través de los cuales precisamente sí se han podido captar una especie de cúmulos electrónicos, no electrónicos, pero más bien de electromagnéticos a ciertas alturas, pero las condiciones para obtenerlo son muy específicas, en las cuales toman muchísimo en cuenta la humedad, el viento, temas por ejemplo como la hora del día, la exposición, digamos, al sol que tuvo esa zona en específico, pero sí ha llegado a haber inclusive algunos denominados como creo que le llaman centellas, que son otro tipo de rayos, son un tipo de rayos un poquito más, con movimientos más caprichosos y más difíciles de predecir, porque creo que estos pueden mantenerse suspendidos por algunos segundos. Y pues bueno, la verdad es que de alguna forma ya se empieza a ver cómo los científicos empiezan a meter mano, precisamente tratando de aterrizar pues este fenómeno. Pero lo más curioso es que a pesar de que estamos estamos en una época en la que estamos enviando gente a la Luna nuevamente, gente a Marte, a punto de mandar gente a Marte, entonces sigue siendo un misterio hasta el momento. Pero bueno, al ratito conocemos otras teorías, porque sí, creo que hace falta conocer un poquito más acerca de este fenómeno, pero a mí me intriga muchísimo todavía. Ok. Creo que tenemos que... ¿Vamos a relato? Sí, creo que es bloque de relatos, así es. Sí, tenemos aquí una anécdota que envía Karen García. Dice así: cuando yo tenía como 6 o 7 años, me mudé a la casa que nos prestó mi tío. Entonces, un día cuando tenía casi los 10 años, mi perrita se quiso bajar al patio para ir al baño. Cabe aclarar que eran como las 3:35 de la mañana. Yo bajé a tomar agua y mi perrita comenzó a ladrar sin ninguna razón aparente.
Yo me asusté un poco, ya que por mi colonia es muy común que se metan a las casas a robar. Yo, muy asustada, agarré el cuchillo más afilado que encontré y salí a la puerta de la cochera y puse mi oído en esta, pero no pude escuchar a ninguna persona. Y para este punto mi perrita ya había parado de ladrar. Entonces escuché que iba pasando un caballo y mi perrita comenzó a ladrar de nuevo. Yo le tapé el hocico y la abracé. En este punto yo ya sentía que el alma se me salía, pero me pudo la curiosidad. Me asomé a la ventana que da a la calle y vi pasando un caballo negro que llevaba un carruaje del mismo color. Y entonces el cochero que llevaba un sombrero, volteó a verme y me saludó. Yo repetí la acción muy asustada y dentro del carruaje pude ver a un señor vestido de charro. Ahí fue cuando me asusté más y salí corriendo a mi cuarto, no sin antes apagar todas las luces. Al día siguiente nos enteramos que un señor de mi colonia había fallecido, y en ese momento recordé que una de mis tías me decía que por esa colonia la muerte pasaba en carruaje y vestido de charro. Ok. Fíjense, una historia más. De hecho, hace unos programas hablábamos de estos carruajes. De hecho, a mí se me apareció un carruaje cuando era niño también. Y vaya, que se le haya atribuido a la muerte. Me parece interesante, sobre todo la hora. Me llama mucho la atención la hora. Y que había fallecido una persona, precisamente de manera reciente. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por tu anécdota, Karen García, bastante interesante. Esperamos no sea la última vez que nos escribes. Por ahí dice David Gómez en comentario, sí existe la objetividad. Ok. Supongo que es en relación a las teorías, ¿no? Así es. Creo que las primeras que les platicábamos son, obviamente, pues eran como que lo que la gente se había imaginado y había como establecido de manera, pues a su criterio, pues igual y muchísimo más simple y más, digamos, fantasioso. Pero pues bueno, ya estamos entrando en precisamente las anécdotas, digamos, un poquito más aterrizadas. Nada más, antes de entrar a eso, no sé si hay otra anécdota, si no, me gustaría compartirles un pequeño artículo. Adelante. Sí, básicamente este artículo más bien va relacionado con los relatos, porque me acabo de percatar que hemos tenido ya varios relatos que mencionan a niños, apariciones de niños fantasmales o de espectros en forma de niños, y básicamente este es un artículo, por ahí hay un par de sujetos que básicamente se han dedicado a estudiar varios fenómenos como las psicofonías, la comunicación a través de aparatos electrónicos y demás, y parece ser que uno de los síntomas, además de pues ya la mencionada digamos apariencia que tienen estas entidades de ser niños o niñas pequeños, es como el cambio en el entorno. Básicamente ellos explican que en muchos casos, cuando se han afirmado tener este tipo de presencias, cambia mucho el ambiente y se tiene una serie de síntomas como que en el lugar. Uno de esos síntomas es, por ejemplo, visible en las plantas. Las plantas del espacio de la casa o del lugar donde se afirma haber tenido ese encuentro con ese espectro en forma de niño, tienden a estar como dobladas hacia abajo, como si la gravedad fuera un poco más alta en esa zona, en ese espacio, y todas las plantas se encuentran, si no marchitas, como hacia abajo, como si algo no los dejara levantarse. Otro de los síntomas en esos espacios, y que es de hecho muy presente cuando existen presencias de bajo astral tan negativas, es los olores. Los olores fétidos o los olores como a podrido o como a alcantarilla, como a cloaca, son también muy presentes cuando se encuentran este tipo de entidades en algún espacio. Otro de los síntomas que comentan ellos es, por ejemplo, mascotas con alto nerviosismo. Por ejemplo, si tienen gatos o si tienen perros y de repente se pueden ladrar a algún espacio, algún rincón de la casa,
a algún área en particular cuando pues no hay absolutamente nada, no hay nadie aparentemente. Ese es otro de los síntomas, digamos que en conjunto con la aparición de un niño o de una niña pues estarían denotando que se trata de una entidad de bajo astral. Pero bueno, eso es por un lado. Y por otro, algo que también comentan y que me parece bastante prudente comentarlo o exponerlo aquí, es que existen otras entidades de bajo astral que no necesariamente son entidades demoníacas. Simple y sencillamente son entidades oscuras, atrapadas y de alguna forma pues no positivas. Y básicamente estas, al conocer cómo se manifiestan los demonios de alta jerarquía, imitan y tratan de manifestarse de la misma manera para generar miedo, ya que el terror o el temor, al igual que las peleas, pues es lo que básicamente alimenta pues este tipo de espectros. Entonces, pues bueno, nada más como complemento, y eso porque pues ya ven que nos llegaron ahora varias historias haciendo referencia a niños. Entonces, pues bueno, si además de la presencia de un niño o de una niña tienen alguno de estos síntomas, entonces sí es importante que se acuda con algún experto, porque ya digamos esos cambios en el ambiente pues ya denotan una presencia bastante negativa y más peligrosa. Ok, muchísimas gracias, Gus, por ese artículo bastante interesante, sobre todo porque sí están saliendo varios casos aquí con niños. Sí. Entonces continuamos el tema, Ale. Claro, ya cerrando un poquito con la situación de darle una explicación a este fenómeno del Triángulo de las Bermudas, hay otras dos explicaciones que se nos dan. Una de ellas es la presencia de algo que se llama agujeros azules. Ahora, ¿qué son estos agujeros azules? Básicamente son una especie de cuevas o de grutas que son muy profundas. Les digo, básicamente estas cuevas verticales que tienen ya inclusive pues miles de años que existen en este lugar, y que lo que hacen es que se generan ahí grandes corrientes que son capaces pues de mover o de lanzar a la deriva barcos inclusive bastante grandes. De hecho, ya se tienen alguna constancia de que existen algunas de ellas bien identificadas. Dentro de la más conocida o la más profunda que tenemos hasta ahorita bien identificada es el agujero azul de Sancha Jungle, y esta tiene aproximadamente unos 300 metros de profundidad. Les digo, sí existen en este lugar, pero también hay otros conocidos, inclusive dentro de México, como es en la península de Yucatán y también en algunos otros lugares de Centroamérica. Entonces se cree que dentro de esta zona del Triángulo de las Bermudas podría estar la existencia de este tipo de agujeros azules, y que sea una de las causas por las que se desaparecen estos barcos, ¿no? Un fenómeno que ya es conocido en otras partes, pero que sería una propuesta dentro de este lugar. Otra de las cosas o las explicaciones que nos da inclusive la NASA dentro de qué es lo que podría ocurrir en este lugar, realmente pues ellos tienen ahí unos satélites que van a estar pues alrededor en sí de la Tierra, ¿no? Pero hay algunos que confirman que una vez que pasan por este lugar o cercano a estas coordenadas, reciben una señal particular y prácticamente pues son bombardeados por una radiación intensa, que prácticamente es la más intensa a diferencia de lo que se recibe en cualquier otra parte del mundo, y esta se le conoce como una irregularidad o algo que no es muy común, que le llaman anomalía del Atlántico Sur, precisamente porque solo se ha visto que en este lugar tienen esta captación de esta radiación tan intensa. Aparentemente lo que hace es que los rayos solares pues se acerquen
inclusive pues bastante a la superficie de la Tierra, ¿no? Con base a todo esto que se recibe de información por parte de la NASA, sí pueden comentar que esto podría ser lo que genera los accidentes en este lugar, en particular, como son pues todas las desapariciones que ya hemos estado comentando a lo largo del programa, y que es algo bastante común en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, de hecho, lo llegan a clasificar como, digamos, un punto débil dentro del campo electromagnético de la Tierra. Ok, muy interesante ese estudio. Yo desconocía totalmente la existencia de este estudio en particular. Y pues bueno, al ser una zona que emite, digamos, electromagnetismo o radiofrecuencia o algún tipo de energía, sea cual sea la denominación, obviamente pues sí sería un factor bien importante para pues que altere precisamente pues cualquier tipo de medidor o de brújula o este tipo de objetos, ¿no? Creo que suena bastante aterrizado y suena bastante interesante. No sé qué opinan ustedes, Carlos, Oscar. De hecho, este último dato que nos comenta Ale fue apenas sacado en 2017, ¿eh? Está bastante reciente. Y pues sí, bien como dices, pudiera ser como que lo más aterrizado o lo más próximo a explicar lo que realmente sucede en este lugar, porque pues ya estamos hablando que es la NASA quien está haciendo este estudio, ¿no? Y te digo, ¿cuántos años tuvieron que pasar la tecnología que debíamos tener como para poder explicar un poco mejor los fenómenos del Triángulo de las Bermudas? Pues bueno, no sé si hay... Sí. Y como dices, ¿cuántos años han pasado y cuántos todavía faltan? Porque pues realmente seguimos sin saber nada. Sí. Seguimos sin saber realmente qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? A pesar de toda la tecnología que tenemos, a pesar de que en todos lados hay cámaras, en todos lados ya hay satélites, hay señales prácticamente casi en todos lados, pues todavía no sabemos nada de qué hay realmente adentro, más que pues mar. Creo que estamos cerca, pero sí como que, o sea, todavía falta, como dices, ¿no? Sí. O sea, básicamente se detectó que hay algo extraño, medible, cuantificable científicamente. Falta saber cómo se genera o qué es lo que lo provoca. Entonces, pues bueno, creo que estamos en el camino, pero falta algo de tiempo, yo me imagino, algunos años todavía. No sé si quieras, Gus, platicarnos un poquito de los datos de las encuestas que estuvimos teniendo ahorita en vivo. Sí, claro que sí. Carlos, hicimos esta noche un par de encuestas básicamente. La primera encuesta básicamente preguntamos a nuestros Nightmares qué es lo que ellos creen que esté generando como que esas desapariciones dentro del Triángulo de las Bermudas. El 44% de las personas dijo que se trataba de un fenómeno natural, o sea, algo de la Tierra, algo geológico probablemente, pero dentro del mar. El 56% dijo que se trata de un fenómeno dimensional, es decir, que todo lo desaparecido de alguna manera está siendo trasladado, no sabemos de qué manera, pero a otro lugar o a otro espacio-tiempo. Entonces, bastante interesante, porque pues es precisamente el punto que más votos tuvo. Y en la segunda encuesta básicamente preguntamos quién se animaría a participar en una expedición a esta zona. Y pues básicamente en su mayoría todos dijeron que sí, o sea, el 80% dijeron que sí se animan a ir en una expedición a esta zona, a investigar o a ver qué es lo que sucede. Y por ahí el 20% dijo de plano no, nosotros no nos animamos, no queremos desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, pues bueno, por ahí, así quedaron más o menos las opiniones de nuestros Nightmares esta noche. Excelente, muchísimas gracias, Gus. Y es que sí está de pensarse, ¿eh? Yo creo que varios contestamos que sí iríamos a una expedición, pero quién sabe, tal vez viéndola cerca o que fuera una realidad, tal vez sí ese 20% que dijeron que no se incrementaría. Sí se escucha como un tipo de expedición en la que mucha gente se arrepentiría tal vez al encontrar el fenómeno directamente. Exactamente.
Muy bien, pues entonces yo creo que vamos cerrando programa, Oscar. Así es. Pues muchísimas gracias a todos los Nimers que nos acompañaron hasta esta hora de la noche, ¿verdad? Y pues también a todos los que nos van a estar escuchando a través de las diversas plataformas. Muchísimas gracias por haberse quedado y nada más recordarles que pues pueden continuar mandando sus historias a lo largo de la semana. Si se acuerdan de alguna historia, de algún relato o de algo que nos quieran a compartir, no importa en qué momento del día es, en qué momento de la semana, pues lo pueden hacer rápidamente a nuestro WhatsApp 52 18 145 56 55, ¿verdad? O directamente a nuestro correo electrónico que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Gus. Pues claro que sí, Oscar, y pues bueno, yo creo que antes de despedirnos nada más tenemos un par de comentarios ya finales por acá de nuestros Nightmares. Dice mi novia Sakura Mitsuki, dice buenas noches, los admiro, muchísimas gracias, te mando bueno un abrazote y la verdad es que pues bueno, ahí mucho éxito con tu guardia esta noche. Nos dice también Evaristo, buenas noches Nightmares, muy buena noche amigo Evaristo, gracias por acompañarnos como cada semana. Y pues bueno, de mi parte pues es todo, queridos Nightmares, gracias como siempre por apoyarnos, compartiendo y tratando de apoyarnos para que pues este proyecto llegue cada vez más lejos. Y creo que se ha notado a través de pues los mensajes que nos han mandado de diferentes partes, ya no solamente de México sino de Latinoamérica, del sur de nuestro continente. Entonces pues bueno, para todos aquellos que no se pueden quedar por temas de diferencias de horario o porque se les llega a pasar alguna transmisión, pues bueno, también recordarles que todos estos programas están siendo subidos posterior a la fecha de transmisión a través de nuestras plataformas en Spotify, iVoox, Anchor y YouTube, y bueno, también Google Podcast. Entonces no hay pretexto para que se pierdan un solo capítulo de Radio Pesadilla. Pues bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias a todos. Carlos. Ale, si gustas, adelante. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa bastante interesante. Y bueno, nada más recordarles que por ahí ya tenemos nuestra página de Patreon para quienes gusten pasar a darle una checada. Es Patreon diagonal Radio Pesadilla, ¿sí? Para que por ahí se den la vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ale, equipo y todos los que estuvieron por aquí presentes. Pues yo fui Carlos Vargas, de verdad muy agradecidos por todo el apoyo a este proyecto. Y pues nada, esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.